Ya, está grabando, doctor Emilio. Muy bien, gracias. Entonces, decíamos que esta sección de resultados de la investigación va a tener 3 niveles. Primero tengo que escribir los datos demográficos, luego la estadística descriptiva y luego tengo que describir la estadística inferencial. Los datos demográficos van a hablar acerca del sexo, de la edad, del nivel socioeconómico, nivel de estudios, de acuerdo a las variables que ustedes hayan incluido en, en el planteamiento de su investigación. Y la estadística descriptiva va a hablar de tablas y gráficos de cada una de las variables por separado. Recordemos que esta estadística descriptiva muchas veces tiene que ver con con los objetivos específicos. Entonces, los objetivos específicos tienen que ver con la estadística descriptiva. Y la estadística inferencial va a tener que ver con el objetivo general. El objetivo general tiene que ver con esto. El objetivo general, los objetivos específicos y la demografía. Bien, entonces en el primer nivel de análisis, en cuanto a los datos demográficos, generalmente podemos hacer la distribución de la población de acuerdo a una sola variable. Y esta variable a la que podríamos hacer referencia podría ser, por ejemplo, la variable sexo. ¿Ya? Recién acá tengo yo un buen grafiquito. Entonces, la variable sexo nos podría estar dividiendo a los participantes en varones y mujeres. Podría tener yo unos 90 varones y podría tener unas 10 mujeres. ¿Listo? Entonces los demás datos ya no existen y ahí se acabó nuestro gráfico. ¿Listo? Ya está. Entonces, esta distribución de la muestra de acuerdo al sexo es el típico ejemplo de un dato demográfico simplemente con un solo gráfico y una sola variable, ¿no? Nosotros podríamos tener tal vez gráficos estadísticos un poco más complejos, como es el segundo caso. En el segundo caso tengo un dato demográfico que junta 2 variables demográficas. La primera variable demográfica vendría a ser el sexo y la segunda el nivel de estudio. Entonces acá el título de este gráfico sería distribución de la muestra de acuerdo al sexo y nivel de estudio. ¿Por qué el sexo? Porque es el nivel de agrupación más grande, sexo. Y nivel de estudio, ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de cada uno de estos gráficos, siempre es importante ponerle delante el número de gráfico. Entonces sería el gráfico 1. Gráfico 1, distribución de la muestra de acuerdo al sexo. ¿Listo? Entonces, gráfico 1, distribución de la muestra de acuerdo al sexo. Y aquí le vamos a poner el gráfico 2, distribución de la muestra de acuerdo a sexo y nivel de estudio. Entonces, esas son las 2 formas de hacer presentación de resultados demográficos. Ahora, vamos a ver la estadística descriptiva. Cuando nosotros vamos a plantear el punto número 2,
que es la estadística descriptiva, nosotros vamos a tener generalmente un cuadro, que este cuadro va a tener la siguiente conformación. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos midiendo la variable calidad de vida. Entonces, acá serían los niveles de calidad de vida. Y a este lado tendríamos que tener, acá me equivoqué yo, tendríamos que tener acá, son 3 columnas, o hasta 4. Listo, ahora sí. Ahora sí, los niveles de calidad de vida. Acá tendríamos la cantidad de personas que tienen en ese nivel, acá el porcentaje y probablemente al fondo tendríamos el total. ¿Ya? Vamos a dejar en blanco por ahora. Entonces, ¿qué nivel podríamos tener acá? Nivel de calidad de vida bajo. Vamos a poner unas 45 personas, que va a ser el 90%. Luego podría tener yo un nivel medio. Este nivel medio podría ser de unas 5 personas. No, ya se nos complicó acá. Entonces no hagamos el 90. Hagamos el 45 mismo. ¿Ya? Acá 5%. Bajo, medio, alto. Acá tengo 10%. 10%. Está en 60. Muy alto. Podría tener 40 más. Y 40% más. ¿Listo? Entonces, este de acá ya sí quedó en desuso. Eliminar. ¿Listo? Y vamos a centrar. Listo. Entonces, esta sería una tabla de la estadística descriptiva de una variable cualitativa. La variable cualitativa nos estaría presentando esta tabla estadística y tendría que ponerle su nombre. El nombre de esta tabla debe ser de acuerdo a la variable que está manejando. Como es la primera tabla, la número como 1. Tabla número 1. Entonces aquí es niveles de calidad de vida, por ejemplo. ¿No? Niveles de calidad de vida. Entonces esta tabla 1 con los niveles de calidad de vida, bajo, medio, alto, muy alto, es la forma de hacer la estadística descriptiva de una variable cualitativa. Ahora veamos una variable cuantitativa. La estadística descriptiva de una variable cuantitativa va a ser un poco diferente, porque la tabla que va a presentar ya no va a ser así, sino va a ser de esta otra forma. Va a ser una tabla de dos columnas de esta forma. Vamos a poner con otro colorcito. No. Pongámosle así, listo. Entonces, aquí vamos a poner el estadístico, y a este lado vamos a poner el valor que ese estadístico tiene. Entonces, hagamos así. El estadístico, por ejemplo, va a ser, en el caso de la estadística descriptiva de variable cuantitativa, la media. Otro va a ser la mediana. Otro va a ser la moda. Otra va a ser la desviación estándar. Otra va a ser
la desviación estándar, otro va a ser el valor mínimo y otro va a ser el valor máximo. Bien, entonces tenemos aquí que la media, por ejemplo, de una investigación en, pongamos, ¿qué sería? Tabla 2. Me parece que la negligencia se mide en puntaje. Puntaje de negligencia dental. Entonces, el primer valor del puntaje de la negligencia dental sería la media. Esta media va a tener un valor de 4 puntos de promedio. Pero también podemos tener la mediana. La mediana es un dato que divide en dos partes iguales a la población. Entonces podría tener aquí otro 4. La moda, el dato que más se repite, probablemente sea 5. La desviación estándar es la cantidad de fluctuación que hay entre los datos. Puede ser más o menos 1, por ejemplo, la fluctuación. El valor mínimo sería 0, por ejemplo, y el valor máximo creo que son 9 puntos, ya está. Entonces, esa es la manera de presentar la estadística descriptiva de una variable que se mide en puntaje, que este sería el caso del puntaje de negligencia del tratamiento dental. ¿Listo? Entonces, este ejemplo es de una variable cuantitativa. Vamos a ponerle acá mejor para que recuerden. Esta es una variable cuantitativa. Entonces aquí es cuantitativa. Ya, esta es cuantitativa. Y este de acá es cualitativa. Cualitativa. ¿Listo? Cuantitativa y cualitativa. Listo. Entonces, estos datos que tenemos hasta el momento ya están hechos los demográficos de cómo mi población, cómo está conformada mi muestra. Luego tengo tal vez una más complicadita. Luego aparece ya la estadística descriptiva, la variable cualitativa. Y la estadística descriptiva de la variable cuantitativa. Entonces, yo podría tener en mi caso, por ejemplo, dos variables cualitativas, entonces utilizo el mismo cuadro de arriba para las dos. Pero si tengo cuantitativas, tengo que utilizar este cuadro. A veces este cuadro lo complican un poquito más, ¿ya? A este cuadro a veces le complican un poquito más. ¿Cómo sería que le complican un poquito más este cuadro? Muchas veces van a ser el puntaje de negligencia dental, ¿no es cierto? De acuerdo al sexo. Entonces, cuando hablan del puntaje de negligencia dental, en esta columna van a tener que aumentar una y probablemente otrita más. Entonces, vamos a tener los mismos datos, solo que ahora van a complicar poniéndonos aquí a los varones y acá a las mujeres. Y este es el valor del grupo total, o sea, de toda la muestra. Los varones, por ejemplo, podrían tener en negligencia un promedio de 5, mientras que las mujeres tienen un promedio de 3. Y entonces el promedio entre varones y mujeres es 4. Una mediana, probablemente esta mediana en los varones esté en 6. Y la mediana en las mujeres probablemente esté en 3.
La moda en los varones puede estar en 5, la moda en las mujeres puede estar en 3. Desviación estándar de 1, desviación estándar de 1. Me estoy inventando los datos. Esos datos los van a sacar ustedes después de que terminen de hacer las encuestas. Los van a salir de la base de datos de las encuestas. En el caso de varones, acá le vamos a poner valor mínimo 0, valor mínimo de las mujeres 0 también, y en el valor máximo, varones 9 y mujeres, pongámosle 7. ¿Listo? Entonces, esta es una manera un poquito más complicada de hacer la tabla descriptiva. ¿Por qué? Porque le he puesto adicionalmente a otra variable. Entonces estoy describiendo la variable negligencia, el puntaje de negligencia que va de 0 a 9, pero este puntaje de negligencia que va de 0 a 9 lo estoy mostrando en dos subgrupos, y estos subgrupos que estoy mostrando se llaman los subgrupos de sexo, tanto de varones como de mujeres. Listo, jóvenes. Eso en cuanto a la estadística descriptiva. Ahora, acá tenemos el tercer punto, que es la estadística inferencial. 3 punto guión, perdón, punto guión, estadística inferencial. Esta estadística inferencial está en el punto número 3. Estadística inferencial en el punto número 3. Tendríamos que tendríamos que hablar acerca de las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Entonces, existen 3 grandes grupos de pruebas estadísticas. Hay un grupo de pruebas estadísticas que se llama, o que sirve para la comparación de promedios. Si yo voy a comparar promedios, ¿cierto? Ese es un gran grupo. Otro grupo sería el de la comparación de proporciones, o sea, la comparación de datos cualitativos. Y otro gran grupo sería las correlaciones. ¿Listo? Entonces, dentro de la comparación de promedios, ustedes van a tener unas pruebas estadísticas que se llaman la T de Student. Otra va a ser la prueba de ANOVA, ¿cierto? Y podrían tener otra que se llama la U de Mann-Whitney y la prueba de Kruskal-Wallis. Son pruebas estadísticas que se utilizan para la comparación de promedios. Bien. Ahora, cuando hablo de la comparación de proporciones, yo voy a tener la prueba chi cuadrado. Y esta chi cuadrado puede ser la chi cuadrado normal o llamada también de Pearson. La chi cuadrado de McNemar. ¿Cierto? Y la prueba chi cuadrado o test exacto de Fisher. ¿Listo? Chi cuadrado, Pearson, McNemar y Fisher. Ahora, en cuanto a las correlaciones, yo tengo la R de Pearson. La de arriba se llamaba chi cuadrado de Pearson. Esta de abajo se llama la R de Pearson. Puedo tener la correlación también de Spearman. Y puedo tener la correlación de Kendall. Listo. ¿Bien? Entonces, yo podría tener esos escenarios, esos 3 escenarios. Listo. Entonces, yo podría utilizar los estadísticos que sirven para comparar promedios, o para comparar proporciones, o para hacer correlaciones. Esto va a depender del tipo de variable que yo tenga.
Si mi variable es un dato de puntaje, entonces utilizaré el de comparar promedios. Si mi, eh, si mi dato es tipo una prevalencia, o sea, frecuencias de tiene y no tiene, entonces vamos a utilizar la estadística para comparar proporciones. Y si es que tengo dos variables que tienen que ser correlacionadas para ver cómo le afecta una variable a la otra, entonces voy a utilizar la R de Pearson, la Rho de Spearman o la Tau B de Kendall. ¿Ya? Listo. Esas son las que podríamos estar utilizando en la estadística diferencial. En el caso de la megatesis, macroestudio, estaríamos hablando de unas estadísticas inferenciales especiales. Vamos a utilizar algo que se denomina el odds ratio. Y les voy a explicar de qué se trata este odds ratio. Porque todos los estudios de ustedes son de dos variables y se ha hecho el diseño de casos y controles. Un odds ratio consiste en una prueba estadística que nos va a funcionar de la siguiente manera. Acá arriba van a estar los que se exponen y acá van a estar los que no se exponen. Y aquí abajo van a estar los enfermos y acá van a estar los no enfermos. Tengo los que se exponen, los que no se exponen y tengo los enfermos y los no enfermos. ¿Listo? Entonces, a esta casilla le vamos a llamar la casilla A esta le vamos a llamar la casilla B, a esta la casilla C y a esta la casilla D de dedo. ¿Listo? Y entonces, el odds ratio es un estadístico que se utiliza para saber la diferencia de riesgo entre aquellos que se exponen contra aquellos que no se exponen. Por ejemplo, ¿quiénes serían los que se exponen? Pues vamos a decir que tenemos la correlación entre el nivel socioeconómico, ¿cierto? O el nivel educativo, ¿ya? Nivel educativo contra nivel educativo contra nivel educativo contra, digamos, ya, la necesidad de tratamiento ortodóntico. ¿Listo? Entonces, en el caso de la necesidad de tratamiento ortodóntico, vamos a considerar enfermos aquellos que dicen que sí necesita tratamiento. Y vamos a considerar como no enfermos aquellos que no necesitan. ¿Listo? Entonces ahí están los que necesitan y los que no necesitan. Estos que sí necesitan y estos que no necesitan han podido estar expuestos o no expuestos. ¿Cómo sería la exposición? La exposición es tener un nivel educativo bajo o tener un nivel educativo alto. Entonces, el que tiene un nivel educativo bajo está expuesto por su nivel educativo a enfermarse. Y los que
tienen un alto nivel educativo no están expuestos a ese problema de la educación, porque tienen un alto nivel educativo, de tal manera que esos vamos a considerarlos los que no están expuestos para la enfermedad IONT. Esta enfermedad IONT es necesitar o no necesitar tratamiento de ortodoncia. ¿Listo? Perfecto. Entonces, para saber y hacer la comparación estadística que ustedes tienen en vuestra tesis acerca de que si los que se exponen tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedad que aquellos que no se exponen, entonces la prueba estadística que ustedes van a utilizar se llama el odds ratio. Este odds ratio se va a hacer de la siguiente manera. El odds ratio es igual a A por D de dedo y esto sobre B de bueno por C de casa. Entonces, tenemos ahí la fórmula del odds ratio. El odds ratio nos dice que hay que multiplicar en cruz. Hay que multiplicar en cruz. Este por este y este por este. Este por este, ¿no es cierto? Entonces, A por D va arriba y B por C va abajo. Bien. Entonces, vamos a hacer esto en un ejemplo. Vamos a suponer que de sus 300 encuestados que tienen bajo nivel educativo sean unos 100. ¿Ya? No pongamos un número más, 80, digamos. Y diríamos que enfermos que se exponen 80 y personas que se exponen, que no se enferman, vamos a poner que sean unos 20. Y acá, en el caso de los que no se exponen, que tengan un nivel educativo alto, que se enferman, vamos a poner que son 50 contra 50. ¿Listo? Bien. Entonces, si trasladamos eso a la fórmula, esto debe funcionar así. 80 por 50 sobre 20 por 50. ¿Listo? Entonces, este 80 por 50 nos sale 4.000. Es igual a 4.000. ¿Cierto? 4.000. Y abajo, el 20 por 50 me sale 1.000. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos decir que 4.000 entre 1.000 nos sale a 4. ¿Listo? Entonces, esto es igual a 4. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las personas que se exponen, recuérdense que estos eran los que nos interesaban. Estos de aquí eran los que nos interesaban. Los que se exponen, ¿no es cierto? Entonces, sobre ellos es que se hace sobre ellos es que se hace
el análisis, la interpretación. Entonces, 80 por 50 sobre 20 por 50 me sale a 4. ¿Cómo se interpreta esto? Y esto es lo que va a terminar la tesis de ustedes, ¿ah? Así se va a interpretar la tesis de ustedes. Los expuestos tienen 4 veces más probabilidad de enfermar que los no expuestos. Punto. ¿Cierto? Entonces en la interpretación ustedes van a tener que poner esto. Los expuestos tienen 4 veces más probabilidad de enfermar que los no expuestos. Acá están los expuestos, los que se exponen, los que tienen un bajo nivel educativo, tienen 4 veces más probabilidad de necesitar ortodoncia que los que no se exponen. ¿Listo? Bien. Entonces, así va a terminar la tesis de ustedes. Ahora, una cosa previa a todo esto que ustedes tienen que conocer es que vamos a subir absolutamente todo. Hasta este nivel más o menos. Ya. Y esto vamos a subirlo también. Ahí. Listo. Y esto de aquí vamos a subir acá, sí. Estadística inferencial. Ya, entonces, en esta lógica nosotros también tenemos que saber que hay una escala para evaluar el odds ratio. El odds ratio se va a evaluar mediante una escala que es la siguiente. Vamos a tener un estadístico acá abajo que va desde 0, que va a pasar por 1 y que va a tener valores superiores a 1. Por ejemplo, el valor 2, el valor 3, el valor 5, el 6, el 6, el valor 7, el valor 8. Y entre el 0 y el 1 vamos a tener por acá el 0.5. Vamos a tener también por ahí el 0.75. Y vamos a tener el 0.25 por acá. Entonces, miren, cuando el valor del odds ratio cae en el 1, exactamente 1, 1, 1, 1, entonces este valor del odds ratio nos va a decir que no hay relación entre una cosa con la otra. Cuando cae en el 1. Ahí es la zona de no relación. ¿Listo? Esa es la zona de no relación. Cuando estamos hablando de que tu odds ratio te salió 1. Pero si tu odds ratio te sale superior a 1, cualquier dato que sea superior a 1, entonces se dice que sí hay relación entre las variables y que esta exposición es un factor de riesgo. Anoten eso, jóvenes, eso es muy importante para vuestra tesis. Si el odds ratio te sale mayor a 1, estamos diciendo que es factor de riesgo. En cambio, si el odds ratio no te sale mayor a 1, ni te sale 1, te sale menor que 1, entonces este se va a llamar un factor de protección. ¿Listo? Entonces, mediante los odds ratio es que nosotros vamos a detectar si este valor es factor de riesgo o es factor de protección. En este caso, nosotros hemos calculado el valor, me sale 4, el 4 está aquí, entonces cae en la zona de factor de riesgo. Entonces, los expuestos tienen 4 veces más probabilidad de enfermar que los no expuestos.
Si es que esto hubiera sucedido al revés y no hubiera salido 4, hubiera salido 0.5, entonces la interpretación hubiera sido que la exposición, el bajo nivel educativo, es un factor de protección contra la necesidad de tratamiento ortodóntico, si es que nos hubiera salido positivo. ¿Listo? Esto es lo que van a trabajar ustedes en cuanto al resultado de las investigaciones que están haciendo. ¿Hasta aquí alguna